Bueno, hermanos, nos encontramos con am, nuestra sexta clase, ¿cierto? Que tiene que ver con el Día de Jehová y sus implicancias escatológicas. Algo de esto quiero tocar, entendiendo de que todo lo que estamos haciendo también, en cierto sentido, puede ser también un incentivo para ustedes también para poder seguir escudriñando estos temas también tan importantes. Los bosquejos de esta clase es como sigue. La verdad pretribulacional, no voy a hablar de eso, solamente un recordatorio, un flash, para poder tener en mente, en vista de que el día de Jehová también, ¿cierto? Es algo diferente. Vamos a ver el día de Jehová, las características, su propósito y destinatario. El propósito y destinatarios del día de Jehová, ¿cierto? Bueno, ahí lo apareció ahí, pero alguna diferencia. Juan y la esperanza pretribulacional. Juan y el día del Señor, ¿cierto? Y una pregunta para contestar. ¿Qué clase de liberación promete Dios a la iglesia? ¿Será liberada realmente de este tiempo? ¿O cuáles son las promesas de Dios en torno a esto? Y algunas conclusiones. En primer lugar, entonces, este cuadro, ¿cierto?, que tenemos y que hemos visto ya con anterioridad de cómo más o menos, ¿cierto?, la Biblia nos presenta algunos eventos, ¿cierto?, cierta cronología. Ahí tenemos el Señor Jesús ascendiendo, Hechos capítulo 1, notamos eso, ¿cierto? Y bueno, su promesa de volver, ahí tenemos clara la división que hay también, de acuerdo a lo que hemos observado, hay un juicio permanente que se menciona en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también se retoma como el día del Señor, y todo esto tiene que ver con la segunda venida. Habitualmente también el Antiguo Testamento revela siempre esta dupla de juicio y restauración, que entendemos el reino milenial, el reino intermedio y finalmente después el trono blanco, el estado eterno y el castigo de los incrédulos. Pero antes de eso hay un arrebatamiento pretribulacional, antes de este periodo de juicios. Cristo baja, ¿cierto? Y la tierra o la iglesia asciende, hay un encuentro, dice 1 Tesalonicenses 4, en el aire, ¿cierto? Eso es importante, para después Cristo volver ya posteriormente a estos juicios, y Zacarías también deja bastante claro que se trata de una venida en donde el Señor Jesucristo pisa con sus pies ahí en el monte de los olivos. Ahora, esto es más o menos el cuadro, lo hemos aprendido, ¿cierto? Lo hemos visto, y en ese sentido no hay mucho que decir, ya hemos visto esto. Ahora, el día de Jehová, características, propósito y destinatario. Algunas cosas que quiero observar que es importante tener en cuenta cuando se habla de los temas escatológicos, es tener un concepto también del día de Jehová claro, en vista de que la revelación del Antiguo Testamento es justamente eso, una revelación de parte de Dios, en donde estos términos no son cambiados ni mucho menos, a pesar de lo que la teología reformada diga en algunos sentidos. Esto es muy importante para tener un esquema completo de la Escritura acerca de lo que es los planes de Dios, los planes escatológicos. Algunas cosas importantes, primero, su definición y significado, ¿cierto? Esta expresión, el John Yahvé, Día de Jehová, que aparece 15 veces en el Antiguo Testamento, y un par de alusiones también con, con un poco diferentes, ¿cierto? En lo que es la escritura. Ahí lo vemos, ¿cierto? Dos alusiones principiadas por la preposición le, ¿cierto? Pero no implica una gran diferencia. Eso es lo primero, ¿cierto? Siempre esta alusión del día de Jehová es bastante clara en el Antiguo Testamento. Segunda cuestión, su consenso sinóptico. ¿Qué significa eso? Desde los profetas en el reino dividido, solitario y del exilio, Dios empieza a comunicar o a revelar un juicio futuro, entre comillas digo apocalíptico, ¿cierto? Y escatológico para Israel y las naciones paganas. La mayoría de los profetas hablan de este gran día, independientemente haya algunas aplicaciones históricas, siempre se tiene en mente un día futuro, un día escatológico como nunca lo ha habido, y por eso hablamos de consenso sinóptico. Tercero, hay una connotación sinóptica también. ¿Qué significa eso? Dice ahí, la connotación del día de Jehová se explica por la mayoría de los profetas en categorías de implicancias claras. Así, el día de Jehová tiene una connotación divina porque es el día de Jehová, astronómica, ¿cierto? Muchas veces ahí está el problema de la interpretación
reformada es que muchas veces toma esto como metáforas, metaforizando el texto, cuando en muchos casos, también como Mateo 24, las alusiones astronómicas justamente dejan ver que toda la creación se impacta producto de estos juicios. Hay una connotación civil, ¿cierto? Hay un caos en la gente, hay un caos también en el aspecto psicológico, ¿cierto? La gente desesperada, hay una connotación política mundial, todos los gobiernos, todos los grandes, poderosos, sufren esta ira de Dios, y también, por supuesto, geográfica universal. Todas estas connotaciones se observan también en la mayoría de los profetas, como ya se dijo, preexílicos, exílicos, como vemos en las notas ahí, usted puede también revisarlas congelando la imagen, como posexílicos, dejando ver que la particularidad, ¿cierto?, de este día es única. Eh, Han habido juicios de Dios, sin duda, históricos, pero no hay algo equivalente a lo que es el día de Jehová. Avanzamos en esto, también hay una severidad también en este sentido única. Eh, Dios siempre ha manifestado su ira frente al pecado por medio de su ira, así la ira cataclísmica, la ira exílica, ¿cierto? La ira de su retribución espiritual. El que rechaza al Hijo, por supuesto, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, la ira del abandono, Romanos capítulo 1. ¿Quieres hacer lo que quieres hacer? Bueno, anda, sigue tu camino. Esa es como la idea de la ira del abandono. Eso es lo peor que uno puede ver como juicio de Dios, cuando Dios deja a las personas a sus propios destinos. La ira del juicio final, ¿cierto? Y sin embargo, el día de Jehová es un día de juicios diferentes, no solo en intensidad, sino también en su alcance, pues se trata de la ira escatológica divina. Ahí tenemos algunas referencias que consensualizan este concepto, porque Jehová está irado contra todas las naciones. Este concepto de todas las naciones se observa en otros pasajes que tienen relación justamente a días escatológicos. El día de venganza de Dios nuestro, dice Isaías 61 ahí. Día de ira, Sofonías usa mucho este concepto, y es importante recalcar que, por ejemplo, en 3.8 de Sofonías dice: mi determinación es reunir las naciones para derramar sobre ellos todo el ardor de mi ira. Dios siempre ha derramado su ira, sus juicios, pero aquí hay una cita universal, y esto es característico del día de Jehová. Tenemos también su duración específica, y aquí importante este concepto, la sinopticidad, ¿cierto? O sea, hablando un poquito o tratando de poder describir que todos los autores desde sus puntos de vista apuntan hacia el mismo concepto, y hay un consenso, hay algo como sinóptico aquí, parecido a lo que notamos en los evangelios sinópticos, pero aquí relativo a otro tópico, al día de Jehová. Dice esta expresión, ¿cierto? Esta frase: la sinopticidad del término veterotestamentario día de Jehová desde el punto de vista semántico es el contenido de la teología bíblica del día de Jehová. Pero también hay una sinopticidad con respecto a cómo las escrituras definen la duración del día de Jehová escatológico. En este sentido, las escrituras refieren la duración del día de Jehová de varias maneras en sus sentidos metonímicos, por metonimia, una figura retórica, ¿cierto?, que trata de describir o de expresar, ¿cierto?, una idea, en este caso temporal. Ahora, en este sentido, hay un sentido metonímico. ¿Qué significa eso? Notemos aquí algunas frases. El día de Jehová ya es una expresión día, no de 24 horas, es un concepto, ¿cierto? Que se ve mucho, ¿cierto? Y se replica también en el Nuevo Testamento como el día del Señor. No es un día de 24 horas. La idea aquí se usa como metonimia, ¿cierto? De un periodo de juicio. Segundo, el día del Señor, ¿cierto? De Juan, ahí, bueno, esto lo replica también el apóstol Juan. Juan señala: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿cierto? Que un eco concreto del John Javé del Antiguo Testamento, del día de Jehová. La semana de Yahvé podríamos denominarla también por la expresión de Daniel 9:27, ¿cierto? La segunda referencia metonímica del día de Jehová es la 70ª semana de Daniel. Ahí vemos otro tipo de palabras que están apuntando a lo mismo. También vemos que Juan usa la expresión la hora de la prueba. Podemos definirlo también como la hora de Jehová. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. No se trata de una hora, por supuesto, de 60 minutos. Es una expresión metonímica para referirse a este periodo de juicio que la Biblia menciona, ¿cierto? Nótese, de la hora de la prueba. Muy interesante ahí.
con E, que describe la idea de ser sacados de, y vamos a ver un poquito más de eso. Su sentido temporal adverbial también, el gran día, ahí está el adverbio gran, ¿cierto? No es solamente un día, es un gran día. Jeremías dice, ay, cuán grande es aquel día. Gadol, ¿cierto? El término habitual para la traducción de grande. Subraya la particularidad de este día, ¿cierto? Ninguno como él. De allí, tanto que no hay otro semejante a él. Qué interesante este versículo porque se va a replicar en otros versículos de la palabra del Señor. La gran tribulación, noten, no es tribulación, es la gran tribulación. Ahí está el aspecto adverbial. Porque habrá entonces gran tribulación. Las mismas escrituras definen y dirigen la consensualidad de sus enseñanzas. Aquí hay un paralelo bastante interesante, ¿cierto? Eh, y aquí tenemos, ¿cierto?, la perspectiva sinóptica. Noten este, esta forma, esta ilustración de poder explicar que hay varios versículos que apuntan al día de Jehová, describiéndolo de manera sinóptica. Jeremías, ¿cierto? Dice, ay, cuán grande es aquel día, no hay otro tiempo semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Y ahí ya estamos viendo varias cosas. El propósito del día de Jehová es un trato de Dios con Israel. Daniel 12, aquel tiempo habrá liberación para tu pueblo. Ahí vemos, ¿cierto? Otro aspecto del día de Jehová, tiempo de angustia para tu pueblo. Ahí lo describe también, ¿cierto? Daniel. Apocalipsis, ¿cierto? 3:10, la hora de la prueba, hora de juicios, la hora de prueba sobre todo el mundo, ¿cierto? En distinción a Israel como pueblo solitario o a las naciones particulares. Es una hora de prueba para todo el mundo. Esto ya va replicando algunos conceptos que se repiten en Jeremías y en Daniel, ¿cierto? Mateo 24 dice que habrá un tiempo el cual no ha habido nunca ni lo habrá. Noten Jeremías 37. No hay otro tiempo semejante a él. Un tiempo de gran tribulación, un tiempo de salvación difícil, un tiempo que será acortado por los escogidos, y en el contexto claramente se tiene en mente a Israel, sin duda. Y noten, cada uno de estos versículos, ¿cierto?, complementa una perspectiva ya a nivel, digámoslo así, bastante amplio, porque cada autor va a escribir de diferentes épocas y tiempos, pero como siempre digo, tuvieron un mismo profesor, ¿cierto?, de hermenéutica, el Espíritu Santo. Y todos dirigen a este hecho, a este evento grande de juicio, a este periodo de juicio denominado el día de Jehová. Ahora, avanzo un poquito más para ver lo que tiene que ver con el propósito y sus destinatarios, un poquito más sobre lo que ya vimos, ¿cierto? De hecho, solamente voy a hacer un pequeño repaso. Recuerden que estuvimos viendo de que el Antiguo Testamento deja ver que Dios tiene una cita o Dios cita a las naciones, a Israel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento esto es muy claro, hay una reunión con las naciones para disciplina y juicio, hay una reunión con Israel para disciplina y juicio también, pero también hay una reunión con Israel para regeneración y restauración. En el Antiguo Testamento esto se conoce también como la 75ª semana de Daniel, en donde la ira de Dios también es derramada. Ahora, solamente un flash en esto. Dios reúne a las naciones para juicio y castigo. Noten estos versículos, ustedes pueden también después leerlo con calma. Ya lo hemos visto esto, ¿cierto? Reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat, porque yo reuniré a todas las naciones. Mi determinación es reunir a las naciones, etcétera, etcétera. Dios reúne a Israel para castigo y juicio. Ahí está, ¿cierto? Y los reuniré en medio de Jerusalén. Los juntaré y soplaré sobre vosotros en fuego de mi furor, en medio de él seréis fundidos, y así sucesivamente. Estos conceptos se repiten una y otra vez. Dios reúne a Israel para salvación y restauración. En el mismo contexto, en el mismo periodo, Dios trata con Israel, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Los va a purificar, pero al mismo tiempo también los va a restaurar. Ahí vemos varios versículos, hay algunos que también se pueden ir comparando en este sentido. Tenemos entonces, de acuerdo a este cuadro y a la luz que también nos ofrece el Nuevo Testamento, que tenemos varias reuniones, pero como ya hemos visto, hay una reunión, dice Pablo, que es diferente. Dice que hay una reunión y él la califica como nuestra reunión
con Él, con Cristo, ¿cierto? Es diferente, la connotación es de esperanza, como ya hemos visto, es muy diferente este tipo de reuniones que Dios ha concertado con Israel, con las naciones. Y de hecho la teología reformada habitualmente pasa por alto estas cosas, haciendo pasar también a la iglesia por todos estos periodos, en donde no ha sido citada. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido, ¿cierto?, una reunión gloriosa antes de estos juicios que se van describiendo desde el Antiguo Testamento. Ahora, ahí tenemos, ¿cierto?, este cuadro. Cristo viene por su iglesia. Vuelvo a repetir, es un encuentro en el aire, como ya lo hemos visto, ¿cierto?, para después volver, ¿cierto?, posteriormente con su iglesia. Un cuadro que es tan sencillo, pero al mismo tiempo es muy claro. Ahora, Juan y la esperanza pretribulacional. ¿En qué sentido, cierto, Juan también se añade a lo que Pablo también va describiendo en el Nuevo Testamento? Notemos aquí un complemento, ¿cierto? En el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿cierto? Notamos este versículo y notamos aquí posteriormente al capítulo 4 y 5, que es el escenario celestial. Como hemos visto, Apocalipsis es un libro cronológico, aunque quieran redefinirlo, ¿cierto?, de manera pretérita, de manera historicista. El texto está en claro, ¿cierto?, en su bosquejo inspirado ahí en el capítulo 1, versículo 19. Y ya en el capítulo 6 nos encontramos con esta realidad. Los juicios de Dios han comenzado. ¿Qué juicios uno podría decir? Bueno, todos los juicios que el Antiguo Testamento estaba describiendo relativos a Jehová o al día de Jehová. Ahora, noten este versículo que está en una traducción, ¿cierto?, bastante libre, si se puede decir, la NTV. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo, dice el texto, ¿cierto?, y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas. ¿Has visto a las personas gritar a las montañas? Bueno, aquí van a haber personas que van a gritar y a las rocas también. Por favor, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Y noten este versículo, el 17, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Noten que ya estamos avanzando y está comenzando el periodo que Juan denomina el día del Señor, y la ira del Señor ya ha llegado. Ahora, sabemos que el Antiguo Testamento habla del día de Jehová, pero quien lleva a cabo sus juicios, por supuesto, en la persona del Hijo, sin duda. Eso es claro en el texto. Ahora, un versículo interesante. De hecho, antes del capítulo 6 notamos el escenario celestial y noten que es lo que señala el capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, esto es, en la escena celestial, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y les has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Hay algunas diferencias ahí en el texto original, pero no implican ninguna diferencia sustancial. Noten lo que está diciendo el texto. Hay un escenario en el cielo y hay un grupo de personas, ¿cierto?, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, que han sido redimidos por el Señor. ¿Dónde están? Ellos están ya en el cielo, y aquí vemos justamente a el grupo de redimidos, que en el presente es la iglesia de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y les hace hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y noten, y reinarán, no en un reino, ¿cierto?, místico, en un reino virtual, dice en un reino, o reinarán sobre la tierra. Noten que en esta breve expresión Juan no tiene que expandirse más. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento ya ha hablado de ello, y lo que hace simplemente es complementar con una expresión sencilla lo que todos los profetas del Antiguo están diciendo. Ahora, avanzamos entonces. ¿Qué encontramos? Recuerden que en 1 Tesalonicenses Pablo dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Aquí, ¿cierto?,
muchas veces al leer comentarios uno nota un poco esta especie de malabarismo, de tratar de escapar de esta expresión y de sus sentidos teológicos desde el punto de vista de toda la escritura. Malaquías 4:1 al 6, viene el día ardiente sobre los soberbios, sobre todos los malos, viene el día de Jehová grande y terrible. ¿Cierto? Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento y aún él está describiendo, ¿cierto? De manera sinónima también que Dios va a arreglar las cosas y va a derramar su ira. Pablo lo dice en el 50 después de Cristo, ¿cierto? Nos libra de la ira venidera. ¿Será la destrucción del templo en el año 70? Notemos algunas cosas aquí que nos van a ir ayudando a entender todo el concepto global de este concepto. Como ya dijimos, la ira de Dios se manifiesta de muchas formas. La ira cataclísmica, ¿cierto? Ahí en Génesis 6, el diluvio, el castigo de Sodoma y Gomorra. La ira exílica, ¿cierto? Y ahí notamos Israel en exilio. La ira espiritual, la ira del abandono, la ira del juicio final, ¿cierto? Ahí en el infierno mismo. Y la ira venidera. ¿Qué es la ira? Escatológica. Eso es lo que tiene en mente Pablo, ¿cierto? Y la mayoría de los autores que ya hemos examinado. Ahora, déjeme ir un poquito más allá. Dice la ira, la que viene, el texto original dice eso, ¿cierto? Tesorgestes, erjomenes. Noten cómo traducen muchas versiones este concepto. La cólera venidera, el terrible castigo que viene, horrores del juicio venidero, el castigo venidero, literalmente la ira, la que está viniendo, ¿cierto? Es como inminente. Ahora, esto siempre se revela en el texto, ¿cierto? Eh, las personas incrédulas pueden decir, bueno, ¿cuándo Dios va a hacer justicia? Y uno puede responder con la palabra del Señor, espérense, Dios tiene planeado, Él no va a retroceder su reloj, ¿cierto? Va a aplicar sus juicios como Él lo ha dicho. ¿Por qué? Porque su palabra no puede ser tergiversada, su palabra no puede ser empeñada, su palabra no puede ser, ¿cierto?, eliminada. El Señor lo ha dicho y eso es claro. Se viene diciendo desde el Antiguo Testamento. Ahora, notemos algo interesante. Malaquías capítulo 4, ¿cierto? Noten lo que está diciendo y replica otro concepto también interesante, diría yo, un concepto escatológico como principio escatológico de este binomio, juicio y restauración. Siempre están juntos estos conceptos en los profetas. Se habla de juicio, pero a la vez se habla de restauración. Noten que Malaquías habla de, viene el día ardiente sobre los soberbios, sobre todos los malos. Viene el día de Jehová grande y terrible. Pero también en el mismo capítulo 4 habla, ¿cierto?, de el otro aspecto de este periodo de juicio, el aspecto de la restauración y la consideración de Dios para con su pueblo. Mire, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿cierto? Contentos y alegres, ahí está esta expresión, ¿cierto?, que de una otra manera deja ver, ilustrar cómo es que va a haber justicia, va a haber salvación para el pueblo de Israel. Ahora, seguimos avanzando en lo que Juan nos ha dicho. Ahora notemos un poquito más Juan y el día del Señor. Estamos viendo las implicancias del día de hoy. Noten que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, ¿cierto? Una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Armina, Pérgamo, Tira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Noten la expresión, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Una frase que también ha sido sin duda motivo de disputa, pero ¿cuál es la idea del texto a la luz de toda la Escritura? No podemos ignorar el Antiguo Testamento como lo hace la teología reformada, ¿cierto? Basándose en esta tesis de la reinterpretación testamental. Ahora, notemos algunas cosas que tienen que ver con la historia de esta frase. La Vulgata Latina tradujo esto de esta manera: fui en espíritu el día dominical, ¿cierto? ¿Será que el día del Señor es el domingo? Cuando nosotros éramos pequeños, ¿cierto? Íbamos al templo, es el día del Señor, hay que ir a la iglesia. Bueno, ¿será que esto es así? ¿Es lo mismo? Bueno, la Vulgata lo tradujo así.
Y noten cómo pasó a algunas Biblias católicas. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exiliado en la isla de Pasmo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Noten, un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo, ¿cierto? Y ahí sigue el versículo. Noten, un domingo. ¿Cómo es que esta expresión, ¿cierto? Pasa ahora a ser el día domingo. Francisco de la Cueva, quien fue, ¿cierto?, por años también un erudito católico y después conoció al Señor, explica muy bien esta cuestión. Noten este comentario en este libro. El día del Señor, ¿cierto? Hay la expresión griega kuriaki gemera, en el día señoral. Dice, como por mucho tiempo la única versión que existía en la iglesia de Occidente era la Vulgata Latina, que vierte in Dominica die, ya tenemos lo de Dominica convertido en domingo y la equivalencia del día del Señor como domingo. Estoy convencido de que la frase no se refiere al domingo, sino al día de Jehová, ya que A, en el Nuevo Testamento el domingo nunca es llamado el día del Señor, sino el primer día de la semana, en atención a la resurrección del Señor. B, el día del Señor es, en la Biblia, el día de Jehová, en el día señorial, en que Jehová intervendrá decisiva y definitivamente en la historia de la humanidad, en la consumación de los tiempos, tema que ocupa el 77% del Apocalipsis. ¿Cierto? Muy preciso lo que dice Francisco Las Cuevas, lo que escribió en su momento y explica un poco este concepto. Ahora, déjenme explicar un poquito más este concepto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿cierto? Esto es un eco concreto del día de Jehová y la expresión en el texto griego, ¿cierto? Vine a estar en espíritu en el día del Señor, Kuriakes gemera, ¿cierto? Es de una u otra manera el paralelo del concepto del Antiguo Testamento, del John Yahvé, del día de Jehová. ¿En qué otra día podría estar Juan si lo que está describiendo, hermanos queridos, son juicios? Ahora, déjenme ilustrar en qué sentido se puede entender esta idea de vine a estar en espíritu, ¿cierto? Juan es poseído por el Espíritu Santo y es llevado en este sentido a este día. Él ve, observa, ¿cierto? Este día. ¿De qué manera? Noten esta ilustración, ahí tenemos, ¿cierto? Jesucristo explicando al propio Juan toda la cronología. Vemos a Juan ahí, estoy tratando de ilustrar, y noten esta figura. Juan es alzado, diríamoslo así, es levantado, es llevado en el Espíritu, y él observa todo el día del Señor. Por eso la expresión yo estaba en el Espíritu, bueno, era imposible que él físicamente, ¿cierto?, pudiera haber estado en el día del Señor, porque el día del Señor todavía no acontece, pero fue llevado por el Señor a ver todo el día del Señor, y no solamente a verlo, sino también a describirlo como claramente lo notamos nosotros en Apocalipsis del capítulo 6 adelante. Entonces lo que notamos, hermanos, aquí es algo interesante. Juan es llevado, como ahí dice esta ilustración, por el Señor al día del Señor. ¿Y qué es lo que observa? Bueno, todo lo que acontece en este periodo de juicios, lo que complementa lo que los autores del Antiguo Testamento ya han dicho. Como ya lo hemos visto, la relación del nuevo con el antiguo es una relación de complementariedad. No es una relación de superioridad de testamentos. Ni el antiguo está sobre el nuevo, ni el nuevo está sobre el antiguo, de modo que anule lo que se dijo en el testamento. Hay una relación de complementariedad, ¿cierto? Se van complementando. Ahora, avanzo, ¿cierto?, en la explicación. Notemos aquí, desde el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto, Malaquías dice que viene el día ardiente sobre los soberbios, viene el día de Jehová. Noten la expresión adverbial, grande y terrible. Vamos al Nuevo Testamento y Pablo nos dice que Él nos libra de qué cosa, de la ira venidera, ¿cierto? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Lo vuelvo a repetir en 1 Tesalonicenses 5:9. En Apocalipsis, ¿cierto? También Juan alude, de acuerdo a su lenguaje, ¿cierto? Lo mismo, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y noten, para probar a los que moran sobre la tierra. Un pequeño resumen de lo que el Antiguo Testamento ya viene diciendo, porque Jehová está airado contra
las naciones, ¿cierto? El día de venganza de nuestro Dios. Sofonías habla también de la ira, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira. Jeremías también dice, ay, ¿cierto? Esta intersección, ¿cierto? Interjección, dice, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Noten Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, ¿cuál? Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Noten las expresiones, son muy parecidas a lo que se dice en Jeremías y también en Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Noten que hay un antes y un después de este periodo de juicio, en donde también Daniel dice, libertado también será tu pueblo. Interesante esto, porque claramente aquí vamos viendo la consensualidad de los escritores de la palabra del Señor. Ahora avanzamos un poquito, ¿cierto? Tenemos el cuadro de la segunda venida, es muy claro en el Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Zacarías, que el propio Señor pisa con sus pies en el monte de los olivos y este se parte en dos, y claramente notamos ahí una distinción evidente que no se ve en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí nuevamente notemos también lo que vemos aquí. Malaquías 4:1 y 6, ya lo hemos visto, viene el día ardiente sobre los soberbios, viene el día grande. Primera Tesalonicenses habla de lo mismo, pero en términos paulinos, ¿cierto? Nos libra de la ira venidera. También 5:9 es muy claro ahí en explicar, Él no nos ha puesto para ira. Por supuesto que sufrimos en el mundo, hermanos, sufrimos. Gente que siga al Señor, gente muere por la fe, pero esto es algo global, es algo universal, es algo muy diferente, ¿cierto? Ahí Apocalipsis 3:10 también Juan, ¿cierto? Aporta también a este mismo concepto, señalando te guardaré, ¿cierto? De la hora de la prueba. Entendemos que está hablando a una iglesia, pero aquí claramente también se alude corporativamente también a la iglesia universal, a la iglesia, ¿cierto? Salvada por el Señor. Notamos también ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Ya notamos que Juan es llevado en el espíritu a ver el día de Jehová. ¿Y qué es lo que notamos, hermanos, en Apocalipsis? Es el desarrollo de la ira venidera, ¿cierto? Por eso que es muy, muy interesante observar muchas veces cuando se trata de amordazar el libro de Apocalipsis, diciendo que no es un libro historicista, es un libro que recapitula una y otra vez la historia del bien y el mal, cuando el mismo texto está declarando qué es lo que es este libro. Es una profecía, no es simplemente esta idea de apocalíptica que muchas veces es usada justamente para anular el significado claro, escatológico, cierto, de los juicios de Dios explicados tan claramente por Juan. No hay algo oscuro aquí, hermanos. Muchas veces también la teología reformada tiende a hacer esto. Tenemos que explicar los pasajes oscuros, ¿cierto? Con los claros, etcétera, pero la Biblia no es oscura. De hecho, Juan dice claramente, como ya lo hemos visto, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Noten, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay aquí algo oscuro, porque es justamente una revelación. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Y como hemos visto, la revelación justamente revela, clarifica, aclara, no escurece. Eso es algo simplemente propio de los teólogos que tratan de explicar lo que está en claro en el texto o de una otra manera, ¿cierto? Adjudicar a la escritura pasajes oscuros y otros más claros. Es evidente, hermanos, que hay pasajes difíciles, pero no hay oscuridad en la palabra del Señor, todo lo contrario. Ahora, ¿qué hace Juan? Juan lo que hace es describir, hermanos, el desarrollo de la ira venidera. Notemos aquí un poquito. Sellos, trompetas y copas, ¿cierto? Son explicadas por medio también de esta figura, pero también estas mismas van describiendo, hermanos, los juicios que se derraman. Noten que al principio del desarrollo del día, ¿cierto? De Jehová, del día del Señor, el paralelo del día de Jehová, dice que la ira del Cordero ya ha llegado porque el gran día de su ira ha llegado. No dice que va a llegar. Ya están, hermanos, experimentando los habitantes, ¿cierto?, de la tierra,
el día de Jehová. Y es muy interesante en el capítulo 6, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Quiénes dicen esto, hermano? Noten que en el versículo 15 dice que los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos siervos, hermanos, es la humanidad completa sufriendo los primeros juicios, ¿cierto? Que se derraman de parte de Dios. Y esto tiene que ver con los sellos. Si usted nota en los contextos anteriores, versículo 12, por ejemplo, miré cuando abrió el sello o el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso de negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí no está metaforizando Juan. Está tratando de describir que aún, ¿cierto? Los astros están siendo afectados por los juicios que hay y están desarrollándose. Noten, esto elimina también el concepto de esta idea de rapto pre-ira. Si la ira comienza desde el comienzo, hermanos, de este tiempo. Ahora, notamos aquí entonces, el gran día de su ira ha llegado. Noten en el capítulo 11, la ira ha venido, ¿cierto? No significa que está anulando lo que dice en el versículo 16. Son énfasis durante el desarrollo, ¿cierto? De este pasaje. Claramente, Apocalipsis 14, 19, el lagar de la ira de Dios, ahí vemos el desarrollo de la ira. Apocalipsis 14, 10, vuelvo a repetir el concepto de la ira de Dios. Capítulo 15, se consuma la ira de Dios. ¿Y qué son las trompetas y los sellos? Bueno, son también iras de parte de Dios, juicios derramados por el Señor y las copas que lo que hacen consumar esta ira. Por eso aquí en el 15:7 se habla de 7 copas llenas de la ira de Dios. Notamos el versículo 1 del capítulo 16, la orden para derramar las copas de la ira. Versículo 19 del capítulo 16, ahí vemos el ardor de la ira de Dios. Noten que paralelamente en el capítulo 6 se habla de la ira del Cordero y entendemos obviamente que la divinidad está desarrollando y Jesucristo, por supuesto, es quien lleva a ejecución la ira de Dios el día de Jehová. Entonces, hermanos, tenemos aquí un cuadro durante todo el periodo de la gran tribulación, que claramente apunta a que Dios está derramando su ira, y Juan lo que está haciendo es desarrollar justamente el día de Jehová, el día del Señor. Posteriormente a esto, ¿qué sucede? Noten, de su boca sale una espada aguda, dice el capítulo 19, cuando concluye todo el desarrollo de esto. Dice, para herir a las naciones y las regirá con vara de hierro. Noten lo que dice Juan en esta expresión tan sencilla y corta que vuelve a reafirmar lo que el Antiguo Testamento está diciendo con respecto al reino. Y las regirá. Eso viene de regir. ¿Quién rige? Un gobernante, un rey. ¿Quién es el rey? Es Cristo. ¿Cómo las va a regir? Con vara de hierro. ¿Qué vemos aquí? Vemos obviamente el comienzo del reino intermedio, el reino milenial, tan descrito, tan abrumadamente, ¿cierto? Por los profetas del Antiguo Testamento. No es que hay un solo versículo en Apocalipsis que habla del milenio. Hermanos, ese es el complemento de todo lo que se dice de acerca del reino del Antiguo Testamento. Ahora, notemos aquí, ¿cierto? Abajo la línea. Apocalipsis 6 aparece el anticristo, ¿cierto? Paralelamente a lo que está aconteciendo en el cielo, lo que ocurre acá abajo, esto es terrenal, ¿cierto? Apocalipsis 13, ¿cierto? Vemos la revelación pública del anticristo para actuar por 3 años y medio. Vemos la segunda bestia en el capítulo 13, versículo 11, la aparición de la segunda bestia. Vemos en Apocalipsis, ¿cierto? 19, 15, Cristo consuma la ira divina. Y noten, ahí vemos los juicios, ¿cierto? Finales para la bestia y el falso profeta y finalmente la confinación de Satanás durante el periodo del reino. Hermano, no puede estar más claro el texto. La única forma de oscurecerlos es cuando se insertan ideas que no están ahí. Y usted puede observar, puede hacer un análisis, ¿cierto? Versículo a versículo de Apocalipsis va a notar este cuadro tan claro en la Escritura. Por eso una buena pregunta es la siguiente. Entonces, hermanos, ¿de qué ira venidera nos libra Jesús? Tesalonicenses dice, ¿cierto? Y esperar de los cielos, ¿cierto? Que me gusta mucho como lo dice Pablo, porque es como si estuviera repitiendo para los que no entienden, o para los que pudieran, ¿cierto? Quizás no estar comprendiendo. Y por supuesto, los tesalonicenses estaban sufriendo la invasión de esta idea de que del pueblo, en este caso de la iglesia, no estaba siendo rescatada para ser librada. Pero dice, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo?
el cual resucitó de los muertos. ¿Cuál? A Jesús. ¿Quién? ¿Cierto? Jesús, el Salvador, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, ¿cuál es la ira venidera? Si usted nota en el contexto de las epístolas a los tesalonicenses, usted va a notar claramente, ¿cierto?, que Pablo está preocupado, por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 4, de describir justamente el rapto tribulacional. En el capítulo 5, con este giro transicional, peridé, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí hay algo diferente. ¿Cierto? Acaba de explicar el arrebatamiento, pero en el capítulo 5 de Tesalonicenses Pablo está introduciendo justamente la cuestión de el día del Señor y culmina diciendo, ¿cierto? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Por qué podrían animarse los creyentes? Es porque fueron enseñados que no iban a experimentar justamente todo lo que se describe con respecto al día del Señor. Versículo 2, versículo 3, versículo 4. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día, ¿cierto? Metonímicamente hablando de este periodo de juicio, ¿cierto? Y por eso el versículo 9 dice, o el versículo 9 claramente, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? Hermanos, hemos visto aquí un ejemplo claro de cómo la ira de Dios, la ira escatológica de Dios, es tan clara en el texto y es justamente la iglesia librada de este periodo. Ahora, ¿qué clase de liberación promete Dios a la iglesia? Por supuesto, una liberación de tipo, ¿cierto? Exílica, si se puede decir, que es sacada de los juicios. Notemos algunos versículos aquí, un par de versículos más, antes de ir concluyendo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo es tan claro que muchas veces, por ser tan claro, llega a ser tan oscuro para muchos. Y aunque pueda mencionarse una y otra vez, no deja de ser cierto notable en cuanto a la promesa de Dios de librar a la iglesia de estos juicios. Usted seguramente ya conoce la explicación de este versículo, pero noten las marcas que se mencionan en este texto, que también de una u otra manera describen una liberación corporativa de la iglesia, no solamente con respecto a la iglesia a quien Juan se está refiriendo en el contexto. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Noten esta expresión, mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta expresión, a los que moran sobre la tierra, se repite muchas veces en Apocalipsis, como una referencia para quienes han hecho de este mundo su palacio, su paraíso, ¿cierto? Para quienes han atesorado, digámoslo así, riquezas terrenales, quienes han ido en busca justamente simplemente del humano, para los incrédulos en términos generales. Ahora, déjenme explicar esto que yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen claro. Juan no dice que Dios liberará a la iglesia en la ira o durante la ira en un búnker grande, ¿cierto? No, o en un subterráneo. La ira escatológica, la ira venidera, si no los va a librar, y ahí tenemos, ¿cierto?, esta preposición ek, dice de la hora de la prueba, no dice durante la era de la prueba. Hay una explicación, ¿cierto? Ahí, la preposición ex describe la idea de extracción o exfil escatológico divino. Exfil es una palabra militar que se usa, ¿cierto?, cuando un pelotón es sacado por un helicóptero, digámoslo así, de una zona de conflicto. No estoy diciendo que eso va a ocurrir y que va a haber un helicóptero grande, no, no. Como habitualmente tratan de, a lo mejor podrían, ¿cierto?, interpretar algo, algunos, ¿cierto? No, no, esa es una ilustración simplemente de lo que sucede aquí, porque ¿cómo Dios libera a la iglesia, hermanos? Por medio del arrebatamiento pretribulacional. Este texto vuelve a amplificar una idea que ya Pablo está diciendo. Entonces, Eck describe la idea de extracción o exfil escatológico divino, lo cual Pablo describe en la primera epístola a los tesalonicenses con el acontecimiento que llama nuestra reunión con él, un evento de acuerdo a su naturaleza repentino y raudo, ¿cierto? Harpazo es el concepto ahí, ¿cierto? Que tiene que ver con un acto rápido de parte de Dios. Ahora,
Noten también 1 Corintios 15, que es un paralelo del relato del arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, serán resucitados, perdón, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es un paralelo del relato de lo que es el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4, y aquí se ofrece otro antecedente, hermanos, del acto mismo del arrebatamiento. Muchas veces se hace burla, ¿cierto?, del rapto secreto. Yo no sé de dónde habrá surgido ese concepto. No sé si alguien, si Scofield, Darwin, no lo sé, hable de un rapto secreto. Eso es caricatura quizás de parte de los críticos del rapto pretribulacional. Notemos lo que dice el texto bíblico. Noten que la expresión, cuando dice en instante, ¿cierto? Perdón, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es la expresión, ¿cierto? En átomo, en riteoftalmú. Eso dice el texto griego. Y eso se traduce de la siguiente manera: en instante, en parpadeo de ojo. Francisco de la Cueva dice en un instante, en un pestañeo de ojo. Si podemos hacer un ejercicio, hermanos, aquí de abrir y cerrar los ojos, yo le podría preguntar, ¿cuánto se demoró eso? Hermanos, este pasaje es paralelo al arrebatamiento y nos describe, ¿cierto?, cuánto es lo que demora, ¿cierto?, o el tiempo en que lleva el arrebatamiento. En instante, en parpadeo de ojo. Parece bien secreto, ¿ah? Pero el texto, dejemos que el texto, hermano, nos explique esto. En instante, en parpadeo de ojo. Muy interesante. En átomo, ¿cierto? Que es una partícula muy pequeña, y ahí se trata de poder explicar la durabilidad, ¿cierto? La temporalidad, la duración de este evento en átomo. ¿Qué es un átomo? Es algo tan pequeño, ¿cierto? Y vuelvo a repetirlo, Pablo, en otra expresión, en riteoftalmú, en parpadeo o en pestañeo de ojo. Tremendo, hermanos, lo que la palabra del Señor clarifica con respecto al arrebatamiento. Notemos algunas conclusiones. Hoy día hemos visto las implicancias del día de Jehová, hermanos, y déjenme terminar con un par de explicaciones aquí. Primero, de acuerdo al Nuevo Testamento, la iglesia es liberada, sacada y trasladada de los juicios relativos a la gran tribulación, lo que el Antiguo Testamento llama el día de Jehová, la 70ª semana de Daniel. Eso es claro específicamente también en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, ¿cierto? Nuestra reunión con él, como lo hemos visto. Segundo, el día de Jehová no es un día, sino un periodo de juicios divinos sobre Israel y las naciones. No es un periodo para la iglesia. Claramente eso lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La perspectiva sinóptica del día de Jehová revela que este periodo es la antesala de la restauración de Israel, el reino de Cristo, el reino intermedio antes del estado eterno. Cuarto, Juan complementa el Antiguo Testamento, describiendo el día de Jehová como un juicio para los incrédulos, a quienes denomina en todo cierto libro los moradores de la tierra. Hermanos, esto es tan trascendental porque nos ofrece el marco, ¿cierto?, escatológico que la palabra del Señor revela. El Nuevo Testamento, ¿cierto?, no tergiversa este concepto, como se cree muchas veces con esta idea de la era o el periodo de las dos eras, ¿cierto?, de la era o este siglo y el siglo venidero. Habitualmente cuando se explica eso desde el punto de vista reformado, se ignora totalmente lo que el Antiguo Testamento está señalando justamente en estos aspectos, el día grande del Señor, y posteriormente a eso concatenado el gran tiempo de la restauración de Dios para con su pueblo y también para las naciones, que es el tiempo del reino, el tiempo del milenio, el tiempo de Cristo. Como notamos, hermanos, en esta clase, las implicancias del día de Jehová son tan importantes porque describen, ¿cierto?, que este es un periodo de juicios no para la iglesia, ¿cierto? Es un marco temporal también que nos ayuda a entender que la iglesia no está presente ahí, sino que es liberada justamente de estos juicios. Además, ¿cierto?, es el gran día de Jehová, este periodo de juicios es la antesala también de la restauración del pueblo de Israel y también de las naciones, en conjunto también con la iglesia que reina con Cristo, como Juan también lo está diciendo.
La perspectiva sinóptica del día de Jehová, como ya lo hemos visto, revela que hay un consenso, valga la redundancia, en los autores aún del Nuevo Testamento, de manera que no hay aquí una reinterpretación válida, ¿cierto?, que sugiera que todo esto debe pasarse por alto. Por eso, hermanos, es importante entender que también el concepto del día de Jehová es importante manejarlo, tenerlo claro desde el punto de vista escriturario, para no confundirnos con lo que es otra cosa, ¿cierto? Que es el arrebatamiento de la iglesia y la relevancia también de todo este proceso de juicio para la cronología también de lo que son los planes de Dios escatológicos. Espero, hermanos, que haya podido ayudar un poco en esto también, y ustedes sin duda pueden ir profundizando un poco más, corroborando ustedes mismos con la palabra del Señor. Eso es lo ideal, ¿cierto? En su momento cada uno seguramente lo hará, algunos ya lo han hecho de ustedes seguramente, y quizás no es nada nuevo lo que estoy yo mencionando, pero sí sirva de repaso por un lado y también de incentivo para que puedan seguir estudiando. Por mi parte, hermanos, hasta aquí es la clase.